Hola, ¿qué tal? Grupo Sima en la serie Emociones presenta el capítulo 5, la tristeza. La tristeza es una emoción que seguramente tú has sentido en una o varias ocasiones de tu vida. La tristeza es algo que nos invade y nos lleva a este punto de gran dolor. Hoy hablaremos de la tristeza y cómo nos afecta, qué órganos afectan en nuestra vida y cómo poder dar alternativas para eliminarla. La tristeza es una reacción ante una pérdida o una situación adversa por la que nos vemos superados. Esa tristeza puede ser en los niños, en los adolescentes, o puede ser también en las personas mayores, o en las personas ya muy mayores también puede verse esta tristeza. ¿La tristeza tiene edad? No, no tiene edad. Puede presentarse en tu vida en cualquier momento. En cualquier momento se puede presentar en diferentes facetas, con Matices. matices. Sea por una cosa u otra, todos y cada uno de nosotros hemos estado tristes en alguna ocasión. Puede que hayamos sufrido una pérdida, una ruptura, que nos haya dado una mala noticia, que hayamos tenido una pelea con alguien que nos importa, que no hayamos logrado alcanzar un objetivo o simplemente que el malestar de otra persona nos remueva a nivel interno. Esto es una característica del ser humano, la tristeza. A pesar de que es una emoción que no es tan agradable, a veces podemos nosotros empatizar. Dado es el caso de cuando vamos al cine y vemos escenas que son tristes. Si ya hemos tenido en nuestra experiencia de vida situaciones similares, cuando lo vemos en una película, inmediatamente empatizamos y sentimos esa emoción. Incluso, ¿por qué no? Muchas veces hasta alguna lágrima se llega a rodar. La tristeza, al igual que su contraparte, la alegría, es una emoción que compartida por todos los seres humanos. Además, también es esta emoción compartida por otros animales. Pero aunque la emoción es la base, es para todos, lo cierto es que a menudo hablamos de diferentes tipos de tristeza, en función de diferentes aspectos, tales como qué se debe hacer, qué resultado se tiene, o que la coherencia que se logra empatizar, lo útil o respecto a dicho origen, siempre nos lleva a este profundo dolor. En este sentido, hay varios tipos de tristeza. La tristeza por el mal propio. Ese tipo de tristeza se caracteriza por aparecer con base al sufrimiento que se tiene por uno mismo, cuando ocurre algún tipo de situación dolorosa o adversa, o bien por la privación de nuestras necesidades y voluntades. Estaría también vinculada con la privación o con la miseria. En esta foto logramos ver un estado de miseria fuerte. Y la tristeza entonces es un reflejo de la incapacidad de poder por lo menos vivir con la satisfacción de tener comida, de tener abrigo, de no tener ni lo mínimo. Pero la miseria no siempre está en esto, que es lo máximo de la miseria. La miseria a veces la puedo sentir yo mismo. Me puedo sentir miserable por no haber cumplido mis propias expectativas, ¿no? Me puedo sentir muy, muy triste porque yo mismo no logré hacer de mi vida lo que yo creía que tenía que hacer. Y en algunas ocasiones tienes los recursos, pero no lo hiciste. No quisiste ayudar a nadie. Entonces, llega el momento en el cual te sientes triste. O no dedicaste tiempo, También. ¿no? Esa puede ser la que no le dedique tiempo a los hijos y ahora pues no son lo mejor
que yo quería que fueran. O a la esposa también, que no les dediqué tiempo y los dejé a la deriva porque yo tenía mucho dinero y con el dinero yo era lo máximo. Esa carencia puede haber estado en ti en algún momento de la vida. La compasión podría considerarse otro tipo de tristeza, la cual en este caso hace referencia al sufrimiento que percibimos en los demás. La observación del sufrimiento de un ser querido nos conmueve y nos puede provocar tristeza y malestar. La compasión es una característica que hace posible la solidaridad y la ayuda a los vulnerables, lo cual constituye el fundamento de las sociedades. Dentro de la plática de este tema estábamos comentando lo que sucedió en el temblor del 17, algo que a todo mundo le causó tristeza, pero también esa compasión por la ayuda de los demás. O sea, el sufrimiento que no es el tuyo también puede ser tan empático que lo atraes a ti y también sufres por los otros, ¿no? Esto podría ser como una reacción muy humana. Sí, definitivo. En esas ocasiones, uno de los acontecimientos más fuertes era cuando dentro de el hecho de estar quitando escombros y estar ayudando, maquinaria, de pronto los que tienen la experiencia y estaban buscando, levantaban un brazo. Ahí. Y lo levantaban con la finalidad de guardar silencio. ¿Recuerdan esos momentos? Sí. ¿Recuerdan cómo se ponía la piel? En esos momentos iban levantando la mano y la multitud callaba. Y se oía, aún muy lejos, se oía la voz del topo, del buscador, diciendo: si estás ahí, grita, toca, haz algo, muévete, ahora. Todos esperaban, con mucha fe, escuchar algo, un rasgo de vida. La tristeza puede dar por la compasión y aún así puede llegar a ser profunda. Así es. Sin embargo, la compasión es algo que nos ayuda y aporta a los demás, pero es parte precisamente de esta emoción, la tristeza. Envidia. Otro tipo de tristeza puede venir de observar cómo los otros llegan a obtener algún tipo de bien, inclusive algún tipo de amor, cariño que tú no tienes. Constatar que otros sí tienen lo que nosotros deseamos y no podemos. Nos puede generar tristeza, nos puede generar la envidia, porque nosotros no podemos obtener esa alegría. Es una tensión emocional que surge a partir de la comparación con quienes son exitosos y nosotros no lo hemos sido. Entonces ahí surge la envidia con esas personas que han sido exitosos o han logrado algo que yo no he logrado. Y la envidia es una emoción que nace desde bien pequeñitos. Envidias al hermanito que le dieron más pastel, envidias porque la tienen abrazado y él es bebé y porque no te abrazan a ti. Envidias después al que se saca mejor calificación y le pusieron estrellita y a ti por ser mal portado, no. Envidias a la mujer que es más bonita y todos le hacen caso y a ti, no. Envidias a aquella persona por la que te dejaron, sintiéndote triste, fea, poca abandonada cosa, y todo lo demás. La envidia es un factor de una tristeza muy, muy profunda. Y porque a veces me mata.
y no la dejamos salir. Y siempre decimos, ay, qué bonita estás, que quién sabe qué. Y siempre con nuestra voz tiplosa. Y no decimos, no dejamos ver que tenemos envidia. Pero sí, hay muchas personas que son envidiosas Y no lo dejan ver. La envidia atrás de ella, hay una máscara para poder ser envidioso, pero la envidia hay una profunda tristeza. Desearía que a mí me hicieran lo mismo, desearía que a mí me hicieran lo mismo, desearía que la vida me hubiera tocado de la misma manera que le tocó a los demás, ¿no? Así es. Si la envidia se enmascara precisamente en la carencia. El siguiente es el desánimo o angustia. La tristeza y la ansiedad se encuentran a menudo profundamente relacionados. En este sentido, puede considerarse el desánimo o la angustia, un tipo de tristeza que se vincula a la pérdida de movilidad o de motivación al no encontrar nada que nos satisfaga, que nos permita dirigirnos hacia nuestras metas. También se relaciona con la incertidumbre y el deseo de conservar algún tipo de bien o mantenerse en camino hacia sus metas. Por otro lado, este factor psicológico está asociado a la desmotivación. También aquí puede ser que nos sentimos vacías, a pesar de todo lo que hemos logrado, a pesar de lo que ganamos o de la pareja que tengamos o de lo que sea, nos sentimos vacías y entonces estamos envidiando a la otra persona, porque ella sí se le ve que está contenta, se le ve que está dándose ella, y entonces eso nos produce mucha envidia. La depresión, más allá de sentirse triste. Y aquí vamos viendo que se va relacionando. En el capítulo anterior habíamos hablado precisamente de lo que sería parte de esta emoción, la depresión. Uno de los conceptos que generalmente se asocia a la tristeza es el de la depresión. Y es que en la depresión mayor o durante episodios depresivos, uno de los síntomas principales y más importantes es la existencia de un estado de ánimo triste. En el capítulo anterior estábamos viendo todo lo que era la preocupación, la obsesión y otro tipo de emociones que nos conlleva precisamente a ensimismarnos y estamos propensos a caer en una depresión. Pero cuando ya estás dentro de esta depresión, la tristeza es el primer síntoma a vencer. Así es. Podemos ir entendiendo nuevamente y puntualizando. Las emociones no llegan a tu vida solas. Así es. No. A veces es una combinación de muchas cosas lo que llega y por lo que también te afecta de muchas maneras. Pero es muy clásico que la tristeza afecte determinados puntos de vista. En este caso, la tristeza tiene mucho que ver con nuestra respiración, tiene que ver con el sollozo, tiene que ver con esta ausencia de oxigenación y que por eso nos empieza a provocar una baja de oxígeno y por lo tanto nos conlleva a la tristeza. En lo que estamos viendo, el pulmón tiene mucho que ver con el intestino grueso, de hecho trabajan en conjunto. Cuando nosotros vamos respirando y logramos llenar suficiente los pulmones, lo que hacen los pulmones es empujar hacia abajo el diafragma y el diafragma lo que hace es empezar a motivar al intestino grueso para esa motilidad que debe de tener, ese movimiento peristáltico y por lo tanto empezar a expulsar los alimentos. Cuando una persona es triste, casi al 100% es una persona estreñida y en este caso el hecho de no poder evacuar
provoca o acusa que esta persona le dificulta soltar la problemática, le dificulta soltar las cosas y por lo tanto viene un problema a raíz de esta situación en el intestino grueso. Pero a su vez, cuando el intestino grueso empieza a estar lleno, empieza a haber inflamaciones y automáticamente provoca que el diafragma no baje y el pulmón no pueda insuflarse lo suficiente y por lo tanto podemos empezar a tener una deficiencia de oxígeno que nos puede llegar al cerebro y que por lo tanto, por eso también empezamos a tener este tipo de depresiones. Estos órganos están vinculados con la melancolía, con la tristeza y la aflicción. Cada vez que nosotros estamos en este estado, empezamos a llorar. Y es una manera en la que nosotros podemos empezar a tener una especie de válvula de escape, de desfogue, de poder calmar a nuestra alma por tanta ansiedad y tristeza que tenemos. Los pulmones generalmente regulan la respiración y el intestino excreta sustancias que el cuerpo no necesita en forma de heces. Pero cuando la persona está triste, empieza a estar estreñida y esto empieza a dificultar la evacuación y por lo tanto, como habíamos comentado, empieza a provocar también el hecho de poder tener una buena respiración y esto concretamente provoca que esta falta de oxigenación nos empiece a provocar una depresión fisiológica, depresión que se va juntando con estas depresiones emocionales. Marco, ¿qué cosas tendríamos que recomendar? Empecemos por los alimentos. ¿Hay algo que nos pueda eliminar o ayudar para la química de nuestro cuerpo que modifique o ayude a que el estado de tristeza cambie por un estado de tranquilidad y de paz? Así es, de hecho, algo que nos puede ayudar mucho a poder tener energía para nuestros pulmones es el picante. Sí, efectivamente es algo así curioso, pero efectivamente ayuda. Esto energetiza nuestros pulmones. Cuando una persona empieza a estar deficiente a nivel pulmonar, aunque no haya una enfermedad declarada, basta y sobra con que la persona sea estreñida. Y váyanlo relacionando, la gente que empieza a comer mucho picante generalmente tiene problemas digestivos y sobre todo en el intestino grueso. Entonces, una manera de poder darle energía a nuestro pulmón es a través del picante, cualquier tipo de picante y conforme más saturado esté la persona, más picante empieza a pedir en sus alimentos. Otro que podríamos nosotros empezar a consumir para tener una buena oxigenación sería el consumo del brócoli. El brócoli generalmente provoca que nuestros alveolos pulmonares estén más fortalecidos, tengan el suficiente mineral y vitaminas que requieren para su movimiento de insuflación. Entonces, ya sea que lo consumas en un jugo verde, que lo consumas como parte de una ensalada o incluso que lo empieces a consumir en sopas o caldos o cremas, esta es una forma de prepararlos, pero es algo que nos va a ir ayudando precisamente a que nuestro pulmón esté más fuerte y esto nos puede ir ayudando a que nosotros podamos en determinado momento ir saliendo de estas depresiones y tristezas profundas. Otra cosa podría ser el ejercicio. O sea, sé que cuando estamos tristes lo que menos queremos es brincar y saltar. Pero poner una canción, ponerte a bailar, ponerte a cantar, ponerte a hacer movimiento en tu cuerpo, también ayuda a la química. Así te va a ayudar. Y siempre y cuando lo hagas consecutivamente. Porque si nada más lo haces una vez, pues no va a funcionar. Sí, bien estaba comentando que no, en estos estados depresivos no dan ganas de tener una actividad física. Pero algo que puede ayudar, que tiene que ver con la nostalgia, que tiene que ver con esta tristeza y que a pesar de que en determinado momento pueda considerarse que se podría ayudar a que esto de alguna manera fuera más crónico, el hecho de escuchar canciones de épocas anteriores
genera que en determinado momento nosotros vayamos deslindando este tipo de situaciones que nos han ido provocando poco a poco caer en la tristeza y por lo tanto en periodos de depresiones. Entonces, el hecho de ir poniendo música, claro está, no vamos a poner música romántica, tenemos que poner música que en determinado momento nos haya inspirado a movernos, a bailar, a ponernos contentos, a tener alegría, y eso va provocando que la persona poco a poco vaya de alguna manera muy sutil a nivel mental, vaya ganando terreno precisamente para ir aumentando esa energía e ir saliendo de estas depresiones. Y por ello podrían empezar a bailar o a moverse y esto genera nuevamente movimiento y por lo tanto el generar energía. La generación de energía se puede dar con estos espacios que dijimos, pero también recuerda, puedes tener terapias. Las terapias de cualquier tipo funcionan, pero te invitamos a que tomes estas terapias con nosotros de forma holística. Mente, cuerpo, energía, estado mental, todo en el mismo paquete. ¿Para qué? Para que logres llegar al origen. Si logras llegar al origen y sanas el origen, seguramente estas emociones no te invalidarán y tampoco te van a permitir que tú llegues a ese grado de incapacitarte, ¿no? Una tristeza profunda puede llegar a incapacitarte para trabajar, para resolver problemas, para resolver tu vida cotidiana. Eso es, ¿no? sí. Es importante que la sanes, es importante que te des un espacio. Aquí los esperamos. Grupo SIMA. Grupo SIMA, por un mundo mejor. Gracias. Calle de López, número 1213, Colonia Centro.